¿Qué tal amigos de eNews 360? Soy Eric Ordóñez y es un gusto para mí tenerlos nuevamente. Esta entrevista es con el diputado federal Alejandro Carvajal, que nos tiene un tema muy importante. Es la iniciativa del outsourcing o subcontratación laboral que se va a tocar en la Cámara de Diputados. Así es muy importante comentar que hay que eliminar el esquema de la subcontratación para evitar la evasión fiscal. Sí, bueno, es un tema, en México años lleva el tema del outsourcing ya prácticamente regularizado, más no legalizado, ¿sí? Pero es una práctica continua. Se pierden empleos, baja el salario, se paga menos salario, bajan las cuotas de seguridad social, por ende, baja la subcuenta de vivienda y la capacidad para adquirir una vivienda, se pierde antigüedad y hay datos durísimos en México. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, 4.6 millones de trabajadores están en ese esquema, ¿sí? Y se estima que más de 862,000 trabajadores son afectados en sus derechos laborales por este tema. De verdad, esta iniciativa del outsourcing nos va a dar una estabilidad laboral. Además, como comenta el diputado, la mano de obra se abarata de una manera que el salario ante el IMSS es menor de lo que realmente es. ¿Cómo afecta a los trabajadores y a toda esta mano de obra? Bueno, en que la pensión, la vivienda tiene una cantidad mucho menor a la real. Así es. Y bueno, ¿por qué se inicia esto? Es un reclamo, un derecho de miles de trabajadores y sindicatos que han estado diciéndolo. Imagínate que tú ya vas a ir de salida y cuando te das cuenta pensabas que ganabas y ha pasado 15,000 pesos, pero resulta que ante el Seguro Social te tenían registrado con 5,000 pesos y tu pensión va a ser de 3 o 4,000 pesos y no de 10,000. Así estaba el esquema en México. Esto tiene mucho que ver también con la afectación de algunas empresas. Hay empresas que son bien cumplidas, bien regulares, pagan lo que es, no tienen doble nómina, y otras que aprovechando esos esquemas de despachos y de contadores y de subcontratación generan pérdidas de derechos laborales y lógicamente afectan a otros. Esto también hay que llevarlo con calma porque hay miles de empresas que hacen este esquema, que generan este esquema. Entonces, hay una queja de los empresarios también. Es muy importante. La queja de los empresarios es que podrían perderse muchos empleos. Así es. Y por eso ahorita hay una mesa de negociación entre el gobierno federal, la Secretaría del Trabajo Federal y también los empresarios, las cámaras de comercio para poder lograr un consenso respecto a esta ley. Pero lo cierto, Erika, es que en todo el mundo esto no está permitido. En México es el paraíso de la impunidad. Entonces, en base al Tratado de Libre Comercio, ¿México tiene la obligación de legislar este tema? Tiene la obligación legal porque en Estados Unidos no se presenta este abuso de subcontratación, en Canadá tampoco, y en México sí. Entonces estaríamos de no legislar en una situación ilegal que podría prestarse a un comercio, podríamos decir, injusto entre los países, porque aquí abaratamos costos y los otros países pagan conforme a las reglas internacionales, ¿no? Entonces México se veía obligado para entrarle al tema, como lo estamos haciendo, y esto en un futuro generará mucho más estabilidad, menos evasión fiscal, y además, Erika, nos tenemos que acostumbrar a cumplir con la ley. Aquí le buscábamos laberintos, formas, y eso hace que haya más comercio informal, entonces tenemos que formalizarnos todos. Es correcto. Algo muy importante. ¿Qué le diría a usted, diputado, a todos los trabajadores de México que nos están viendo? Que estamos viendo por ellos que por primera vez desde hace muchos años, el gobierno de la República y la Cámara de Diputados está poniendo atención en las demandas. Esto va avanzando poco a poco, pero en 1 o 2 años se va a ver en los bolsillos de la gente qué es lo que queremos, en su seguro social, en su vivienda, en la guardería del IMSS, que van a tener derecho para la guardería del IMSS, y sobre todo someternos todo a un esquema de legalidad y orden para que México se transforme y cambie. Creo que eso es lo fundamental.
Algo muy importante, aparte de esto de que es la iniciativa del outsourcing, es el lavado de dinero. Es un tema que se escucha mucho, es un tema moderno. ¿Qué nos puedes comentar a continuación con el tema del lavado de dinero? Bueno, en relación al outsourcing, ¿no? Pues se presta a todo este tipo de manejos opacos en las nóminas, ¿sí? Para simular ingresos o ganancias de las empresas y de esta manera, pues, evadir impuestos al fisco, ¿no? Esto es un delito, ¿sí? No se castiga. En México era el paraíso de las facturas falsas, recuerda. Y esto pone en los derechos laborales en primer lugar antes que los derechos personales o el beneficio personal de alguien, ¿no? Creo que se está avanzando de manera importante y vamos a trabajar en esto. Correcto y todo. Con esta iniciativa del outsourcing van a haber exclusivamente dos figuras, que es la de servicios especializados y las agencias de colocación. Sí. Agencias de colocación son las que conocemos como reclutadoras o derechos humanos. Tú las contratas para que te consigan al personal, que te lo capaciten y que te digan si está calificado. Y las especializadas son agencias que puedes emplear, podríamos decir, puedes contratar si es que tu empresa no se dedica a ese rubro, sí te permite la ley subcontratar. Por ejemplo, tú tienes una empresa de radiodifusión, ¿sí? Y requieres personal quizá especializado que tú no tienes en telefonía o en algún mecanismo que tú no tienes y te permite subcontratarlo por medio de otra empresa. Ahí sí, pero no subcontratar por subcontratar y crear cientos de ramificaciones para evadir a la ley. Correcto. Entonces estamos viendo que esta iniciativa nos va a dar la estabilidad laboral y justa. Exacto, va a ir generando condiciones para una estabilidad laboral, para una estabilidad social que en México tanto hace falta. Perfecto, diputado. Pues muchísimas gracias. Soy Eric Ordóñez. Fue un gusto tenerlos aquí en eNews 360 a favor de la iniciativa del outsourcing para la estabilidad laboral.